Bueno, pues vamos a leer la palabra, vamos a seguir hablando sobre el tema de la oración, que el otro día hablamos, y me gustaría que luego al final podríamos tener también un tiempo de oración, ¿no? Un pequeño periodo de oración como el Señor nos guíe. Estuvimos el domingo pasado hablando sobre la promesa de Dios sobre Zacarías. Zacarías era un profeta, así como Malaquías y Ageo, que fueron profetas que ayudaron a levantar y a restaurar el templo, los muros y Jerusalén. Ellos tenían la palabra de Dios y alentaban al pueblo a seguir adelante en medio de la ruina total. Cuando yo descubrí hace tiempo la vida de Josías, este fue un rey que se levantó en medio de una tremenda oscuridad espiritual. Estaba todo en ruinas, la maldad, la injusticia, la intolerancia, la opresión hacia los pobres, las viudas, los huérfanos. Y tenía dos legados, tenía un rey atrás que había sido malísimo y había destruido y corrompido la tierra, levantado altares de idolatría. Y entonces Josías encontró el libro de la ley y en ese libro entendió que Dios estaba hablando a su pueblo y su pueblo no estaba haciendo lo que se deseaba. Y ahí vino la tremenda restauración de Josías. Empezó a promover la ley de Dios, a restaurar la Pascua y a empezar a hacer justicia. Y él lo pudo hacer en medio de una corrupción increíble. Entonces, pensando que la promesa no es con ejército, le dijo el ángel a Zacarías, no es con espada, sino es con tu Santo Espíritu. No tiene que ver con ejércitos, gobiernos y situaciones que parece que son imposibles de soportar o de levantarse, sino con mi espíritu. La historia, hablábamos el otro día de una historia, recordarla brevemente. En Cuba, la iglesia reprimida en Cuba en los años 70 hasta los años 80, fue una iglesia sumergida, donde solamente se reunían en casas y oraban. Y entonces decía un evangelista que esos 10 años o 15 o 20 años hasta los años 80 fueron tiempos de intercesión, de oración. Y entonces, en un momento dado de la historia de Cuba, en los años 80, de repente vino el Espíritu Santo sobre una congregación. Y en esa congregación empezaron a experimentar cosas inusuales, milagros, testimonios del bautismo en el Espíritu Santo, sanidades, restauración de personas y, sobre todo, una transformación de la sociedad, porque muchas familias venían. Entonces, uno de los focos de avivamiento, pero ahí no se quedó, sino que es como un incendio, ¿no?, que se va propagando. Así es el fuego del Espíritu Santo, es algo que se propaga, es algo que no se puede frenar. Decíamos el otro día que es imposible que uno, cuando es lleno del Espíritu Santo, te quedes apático, indiferente, estático. Es imposible, porque el Espíritu nos guía, nos lleva, nos impulsa, nos hace valientes, ¿no?, nos transforma también, quita la apatía, el temor, el espíritu de inferioridad. ¿Cuánto hay de eso? Es que yo soy débil, yo no sé. El espíritu de inferioridad hay que quitarlo, el Espíritu Santo viene. Y de repente te sientes con ese poder y esa gracia. Eso es lo que Dios hizo allí en Cuba. Y el testimonio de este general del ejército cubano, o no sé cómo se llamaba, pero que cuando llegó con su hija paralítica ahí a la iglesia, porque él oía que había sanidades y milagros, de repente su hija se levanta de la silla y empieza a andar ahí mismo. Y no había culto en la iglesia ese día, solamente pasó por allí y la gloria de Dios estaba allí. Y bueno, se convirtió del comunismo y ateísmo pues justamente a su vida entregada a Cristo. Y él, pues bueno, siervo de Dios, ¿no?
Hablamos de la calle Atusa, en Estados Unidos, en 1906, un tremendo despertar espiritual, la cuna del Pentecostés a nivel mundial. De allí surgió una iglesia pentecostal que cada vez crece más alrededor del mundo. Y fue ese fuego allí en una pequeña iglesia, donde de repente el Espíritu Santo llegó allí y empezaron a ocurrir cosas extraordinarias. Porque donde está el Espíritu Santo es un fuego que nadie lo puede parar. Las personas son transformadas, las personas transforman a los demás. El ambiente espiritual es lo que hace favorable para que la gente venga al Evangelio y las multitudes vienen, ¿no? Y bueno, ahí hubo un foque tremendo, ¿no? Hubo de todo en ese avivamiento, ¿eh? También en los avivamientos es difícil mantener un avivamiento porque somos humanos y personas y a veces uno pues no discierne, no hace bien las cosas. Pero a veces puede haber abusos, ¿no? Que a veces se usa más lo visible que lo que realmente es la obediencia a la palabra. Y yo creo que muchas veces los avivamientos se pasan por eso, porque se empieza a perder la fidelidad de la obediencia a la palabra de Dios y empieza a entrar los términos de la sanidad, de los milagros y empezamos a mirar en otros términos que están bien, pero que tenemos que ir siempre a los principios, oración y obediencia. Y ahí ocurrió, ¿no?, el tremendo avivamiento en Cuba. Comentaba que yo estuve ahí en el año 90 o 92, no me acuerdo, con ayuda humanitaria de alimentos y Biblias y libros en las iglesias, y tuve el privilegio de compartir en una iglesia de 400, 500 personas, donde el pastor había sido un gurú y había sido que practicaba el oscurantismo y además tenía don de sanidad, pero no otorgada por el Espíritu Santo, sino otorgada por el enemigo. Y de repente este hombre empezó a tener, Dios le habló a través de visión, Jesús mismo se le apareció. Y yo le conocí, hablé con él y él me compartió su testimonio, ¿no? El caso es que los 400 personas que venían a sus consultas se convierten a Cristo. Según iban viniendo a las consultas, él les predicaba, ¿no? Pero ¿qué hace todo? ¿Quién puede hacer todo esto? Es algo milagroso. Es algo que tiene que ver con la unción y el poder del Espíritu Santo en el tiempo de Dios y en el momento de Dios. Así que no nos desanimemos porque siempre hay algo previo a aquello que Dios quiere hacer. Cuando Dios nos llama a algo, no siempre va a ser fácil. Cuando miramos el Chindoki, miramos la punta y digo, qué bonito poder llegar ahí. Pero la cosa es cuando tú empiezas a caminar y empiezas a subir la cuesta. No es fácil la conquista. La visión está, pero la conquista, y a veces pues el cansancio y multitud de factores que hacen que a veces nos cuesta llegar a alcanzar aquello que Dios quiere. Pero Dios está con nosotros, aleluya. Él está con nosotros, no nos ha dejado, hombres y mujeres que igual necesitamos un par de cachetes todos los días. Pero sin embargo Él tiene misericordia y paciencia. Y entonces espera que nosotros obedezcamos, ¿no? y vayamos hacia adelante en medio de todo. Bueno, había un pastor, Nilo Iribanjo, un pastor que él estaba finlandés, él estaba esperando la muerte en uno de esos bosques de Finlandia. Estoy un poco, se me ponen los pelos de punta, porque yo le conocí, entonces le detectaron cáncer. Y entonces este pastor dijo, bueno, pues yo me voy a retirar, voy a buscar a Dios. Ahí en los bosques hay cientos de lagos y cientos de bosques. Bueno, ese país es un país que todavía tenemos que visitar, que queremos visitar de hace muchos años. Pero bueno, Dios cumple el deseo de los corazones. Especialmente la iglesia que apoyó a nuestros misioneros. Nos gustaría conocerla. Pero bueno, este hombre estaba ahí en su chabola de madera en medio del bosque, clamando a Dios, esperando la muerte.
Y de repente, pues, bueno, él tenía un clamor, y este era el clamor del Señor: transforma Finlandia, cambia Finlandia. El tiempo que me queda de vida, le decía al Señor: Señor, lo que tú quieras, úsame, me quiero entregar a ti totalmente. Si me quieres usar, aquí estoy, si me quieres llevar. Y había un constante clamor. No sé cuántos meses estuvo allí, aislado. Yo luego conocí la historia con anterioridad, que estaba él y su esposa también, que tenían cáncer los dos, pero no sé. El caso es que en ese periodo de oración intensa, de búsqueda de Dios, de repente viene un pastor de una iglesia pequeña y le dice: Nilo, ¿por qué no vienes a mi iglesia a predicar? Entonces Nilo sintió, porque él no quiso mantenerse al margen, pero él sintió que tenía que ir allí. Entonces, esto era el año 1976. Luego él estuvo en España en 1981, creo, 80, justo cuando yo me convertí. El caso es que él llegó a esa iglesia y empezó a predicar. En el momento que estaba predicando, vino el poder del Espíritu Santo. La gente se caía al suelo, la gente era llena del Espíritu Santo, empezaba a hablar en nuevas lenguas, como vemos en las promesas de Dios. Los enfermos se sanaban, los paralíticos se levantaban, los ciegos, sordos, empezaban a ver y escuchar. Claro, al culto siguiente no, bueno, eso en el periodo, pero después de ese primer culto, 6 iglesias se reunieron en ese lugar. Claro, el pastor dijo: hermanos, le he invitado aquí a este hermano y Dios está haciendo cosas tremendas. 6 iglesias, pero luego podéis imaginaros, 6 iglesias, 20 iglesias, 25 iglesias, 30. ¡Bah! Un despertar espiritual tremendo, tremendo, tremendo. Revolucionó todo Finlandia. Finlandia es uno de los países más prósperos y donde menos violencia hay, donde hay más justicia social, donde hay un equilibrio maravilloso en todo, porque muchos de los políticos se convirtieron, personas de renombre, empresarios, y empezaron a ser justos, y había una alta moralidad, y eso hace también que la bendición de Dios venga, ¿no? Pues bueno, el caso es que eso ocurrió, y dice que este hermano es uno de los 6 héroes nacionales de Finlandia, un héroe nacional, que los políticos reconocen que algo Dios hizo con este hombre. Es tremendo, ¿eh? Algunos son héroes por cantantes, investigadores, pero como se siente, ¿no? Y se sabe de esta realidad espiritual, el tremendo avivamiento que hubo allí y cómo Dios lo usaba a esta persona. Pero este hombre tuvo un periodo de oración. Cuando vemos a Moisés en el desierto, cuando vemos a Jesús en el desierto, cuando vemos a Pablo 14 años en Damasco, cuando vemos los personajes bíblicos, vemos que antes de que ocurrieran las cosas, había previamente un tiempo de oración. Y en ese sentido tenemos como despertar, ¿no?, a esa realidad espiritual en la que Dios nos quiere llamar. Y el último mensaje que predicó este hermano finlandés aquí en España, porque murió aquí, en Vitoria, fue en Bilbao. Yo estuve en ese último mensaje. Y él hablaba, parece que estaba profetizando que ya se iba con el Señor, ¿no? Y hablaba del encuentro con los ángeles. Parece que estaba hablando y percibía como Esteban la gloria de Dios. Y veía que él va a llegar allí, quería estar con Jesús, quería su presencia, quería su gloria. Y bueno, murió. Después estuvimos a ver si se podía encontrar alguna de las predicaciones que él hizo, y no, en aquella época no había ni grabador, ¿no? Había pequeñitos grabadores, pero no se grababa apenas nada, ¿no? Pero fue un mensaje que realmente dijeron luego, o dijimos, bueno, realmente se estaba preparando para ir al cielo. Sabía lo que era eso. Y bueno, la cosa es que el tema
el tema de la oración es una de las disciplinas espirituales que muy pocos estamos dispuestos a pagar, la disciplina de oración constante y perseverante. A veces sí, 2 días sí, pero cuando viene la inclemencia, viene la dificultad, o viene el desánimo, o viene la actividad frenética de la vida, no sabemos encontrar el hueco, ¿no? Por eso que la oración es una de las disciplinas más difíciles. ¿Por qué? Porque hay tantas voces. Además, ahora con el teléfono móvil te llaman tantas veces. Y cuando entramos al aposento, como dice Jesús, que cuando entres al aposento alto en la vida de oración, dice, cierra la puerta. Pero nosotros entramos con el móvil. Y durante 20 minutos que quizás podamos estar orando, o media hora, o 1 hora, llaman 6 veces al móvil. O entran 8 WhatsApp. Y yo digo, bueno, qué difícil mantener un tiempo de oración con toda esa información exterior. Tenemos que cerrar la puerta. Este hermano Nilo se cerró, pero luego Dios le abrió la puerta para poder compartir el testimonio y la gloria de Dios con los demás. Cierra la puerta y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Si queremos respuestas, no buscamos nuestra gloria, pero sí que buscamos que Dios pueda recompensarnos para que le vean a Él, para que vean que Él es un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios que trae sanidad, transformación y cambios a nuestra vida. No buscamos nuestra gloria, no queremos nuestra gloria, no queremos aplausos, queremos que Él sea glorificado. Y esta es también la clave, ¿no? Orar en lo secreto. Vamos a leer en Mateo. Perdón, me equivoco con Juan. Bueno, ¿dónde será al final? Algunos será, ¿eh? Lucas. No, es en Hechos. Uy, ya empieza a tener problemas, ¿eh? Hechos. La venida del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, que justamente hemos introducido, nos ha introducido Asier en esto. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber aparecido y se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Esto es lo que hace el poder del Espíritu Santo en la Iglesia, en las personas que se rinden a Él. Es posible ser testigos y recibir ese poder que viene de Dios, que no está en nosotros, pero que viene de Dios. ¿Para qué? Para ser testigos, para compartir, para llegar no solamente a nuestro barrio, pueblo, nación, sino hasta lo último de la tierra. Y eso es posible hacerlo por el poder y la unción del Espíritu Santo, ¿no? En el avivamiento de Suecia, en los años 50,
Nosotros estuvimos en Suecia en el 80 y pocos, cuando nuestras hijas eran pequeñitas, ahí íbamos con el coche Málaga. Pasamos por Alemania, llegamos a Suecia, los suecos ahí con unos Volvos, cuando nos miraban decían, estos sí que son hombres de fe. Con un cochecito ahí llenos de... No sé cómo llegamos, pero por la gracia de Dios llegamos allí. Pasamos en barco, pasamos en... Bueno, llegamos ahí a Göteborg, unas islas. Pasamos un viaje ahí, unas islas. Había unas, 60, 70 islas. Visitamos algunas. Pues en los años 50 todas esas islas llenas de iglesias. Ahora no están. Todo Suecia en un avivamiento en los años 60 increíbles. Nadie había dejado de escuchar el Evangelio, la mayoría de gente estaba convertida. En esos años solo 1000 mujeres solteras salieron como misioneras a India y a otros países. 1000 mujeres en una población de aquella época, de 8 millones de habitantes. 1000 mujeres saliendo. ¿Quién hace eso? ¿Quién promueve eso? Es el poder y la unción del Espíritu Santo que hace que eso explosione. Hace que haya llamamientos, hace que el hombre sea obediente, que pague el precio, que se entregue y que alcance aquello que Dios ha puesto en su corazón. Eso es lo que hizo el poder del Espíritu Santo. No es por fuerza, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Así que esto nos hace pensar, ¿no?, que todo es posible, porque Dios es poderoso, tiene poder. Y el Espíritu Santo tiene poder para que nosotros llegásemos a ser testigos. Entonces siempre hay focos de avivamiento, siempre Dios empieza a hacer algo en algún lugar, con alguna persona, con alguna iglesia. De repente algo empieza a moverse y sabes que si Dios te visita, si Dios nos visita, sabes que es imposible retener la gloria de Dios. Si Dios nos visita, imagínate, esperamos, yo creo que sí, ¿no? Levanta tu mano, esperas la visitación y la gloria de Dios. Bueno, pues cuando Él venga, no nos vamos a quedar muy sentaditos, vamos a tener que salir. Y eso es lo que realmente Dios quiere, ser llenos del poder del Espíritu Santo. Porque el otro día también leíamos, y lo estuve leyendo, que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. La unanimidad es importante. Y de repente vino del cielo, de repente. Estaban esperando la promesa. Y de repente llegó el momento en que Dios empezó a obrar. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Un viento que soplaba, llenó la casa, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y entonces las señales comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida y empieza a controlar, no te empieza a controlar en el mal sentido de la palabra, sino empieza a controlar tu vida espiritual. Una de las señales es que empiezas a hablar en lenguas que nunca has hablado. Y es algo que no lo puedes parar. Y el Espíritu se va moviendo y tú sigues hablando. Luego vemos que hablaban las maravillas de Dios. La inspiración de Dios sobre nosotros siempre habla de sus maravillas, de su gloria. El don de lenguas es algo poderoso, maravilloso, que cuando lo usamos estamos desarrollando autoridad espiritual y poder espiritual, el poder de Dios sobre nosotros, ¿no? Según el Espíritu les daba que hablasen. La Biblia nos habla de que hay lenguas angelicales, hay lenguas terrenales, y también cuando Pablo subió al tercer cielo dice que escuchó palabras inefables que al hombre le es dado, no lo puede expresar sobre la tierra. Él escuchó unas palabras que Pablo no las podía expresar. Y la dimensión del Espíritu Santo a través del don de lenguas hace que nosotros hablemos cosas y digamos cosas en un nivel del poder de Dios. Tenemos que desarrollar el don del Espíritu Santo. Y tenemos que recibirlo y tenemos que buscarlo.
y esperar la promesa, como lo esperaron estos hermanos que estaban allí. Pero no solamente ellos, dice que estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Así que el testimonio salió fuera a Jerusalén. Cuando Dios empieza a hacer algo, no se puede tener escondido, es imposible, porque la palabra que recibiréis poder habla de dinamita. Si tú coges una bomba de dinamita de 3 kilos y la explotas, mira, no van a quedar indiferentes la gente donde escucha la explosión. Así cuando la unción de Dios viene, el poder de Dios viene sobre nosotros, sobre una iglesia, no pueden quedar indiferentes la gente que mira a la iglesia y está viendo las maravillas de Dios. Personas que se convierten, bueno, sanidades y milagros que tenemos que ver, ¿no? Así que estaban atónitos. ¿No son estos galileos? El otro día decíamos que los galileos eran personas despreciadas. No era un pueblo, no tenían la categoría media alta que a veces se busca en la sociedad. Tú eres Galileo, pero de Galilea puede salir algo bueno, le decían a Jesús. Dios usa a las personas, no importa la condición social o la condición económica o el color de la piel, no importa. Lo que importa es que nos rindamos a Él y hagamos su voluntad. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en su lengua en la que hemos nacido? Fijaros, como era el día de la fiesta, el día de Pentecostés, venían de muchos lugares. Entonces, justamente el Señor eligió este tiempo para la venida del poder del Espíritu Santo, ¿no? ¿Para qué? Porque partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en otras regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, todos les oímos hablar las maravillas de Dios. ¡Aleluya! Una explosión en Jerusalén y todo el mundo se entera que algo ha ocurrido allí. Eso es lo que Dios hace, ese es el poder de Dios, esa es la dinamita de Dios. Eso es lo que Dios quiere también hacer con nosotros. Y todos los que estaban allí mirando estaban atónitos y perplejos, diciendo, bueno, ¿qué quiere decir esto? No todos van a entender, pero poco a poco la gente tendrá que ir entendiendo que hay un Dios que se mueve con poder, que no es un Dios religioso, es un Dios activo en la iglesia que confía y que cree en Él. ¿Os acordáis del relato de Simón? Cuando Felipe, Dios le traspasó en espíritus, de repente se vio, se nos va a ir el tiempo, con el etíope. Es el versículo 8, si lo queréis podéis leerlo, ¿no? El mismo Saulo que perseguía a la iglesia es transformado por el poder de Dios. Eso es lo que realmente hizo el poder, la dinamita del Espíritu Santo. Le dice Felipe, le dice el Señor, un ángel a Felipe, le dice, vete por el camino de Jerusalén a Gaza, y el cual es desierto. Entonces se levantó y fue. Y entonces el Espíritu vino sobre Felipe, se juntó al carro al lado de un etíope y le predicó el Evangelio. El etíope ahí se convirtió, se bautizó. Y ahí donde fue este hombre, sabéis lo que él hizo, ¿no? Predicar el Evangelio en Etiopía. Así que a veces es tremendo, ¿no? lo que el Señor puede hacer. Y lo que realmente, el poder de la cruz, que tiene que ver con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, eso es dinamita pura. Porque Él, a entregar su vida allí en el poder del Espíritu Santo, hizo posible que el Espíritu Santo vendría e hizo posible que la iglesia resurgiría. ¿Por qué? Porque Él, el gran intercesor, el que clamaba a Dios y rogaba a Dios por los hombres, es el que se entregó para que nosotros tendríamos vida. Y eso es lo que realmente hace también el poder de la cruz. Bueno, Pedro se convirtió, Pedro sí, recibió ese poder, salió y se convirtieron miles en una predicación. ¿Cómo es posible que de repente
una sociedad indiferente acepte un mensaje de repente y se conviertan 3.000, 5.000 personas en 2 ocasiones. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que una nación, nunca se había pensado, leyendo el otro día un libro, nunca se había pensado que África iba a tener un avivamiento espiritual, y ahora es uno de los países que más avivamiento hay en África, y más iglesias se están levantando y más evangelistas están trabajando, ¿no? Ahí está, desde hace muchos años, el alemán ¿cómo se llama? ¿Cómo? Bonke, ¿no? Que predica a miles y miles, millones de personas, ¿no? ¿Y cómo es posible eso? Pues es posible que por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Porque, como hemos leído antes, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros somos portavoces, pero el que convence es el Espíritu Santo. Por eso no nos desanimemos, porque pasan los años, pasan las décadas y parece que no pasa nada. A veces uno se desalienta, pierde un poco la fe, el entusiasmo, la visión, porque parece ya que se me está pasando la vida y no veo aquello que me gustaría ver. Pero Dios nos ha llamado a ser fieles, a perseverar. Y como decía también otro hermano, ¿no? Que Dios abre un círculo y lo cierra cuando quiere, en la forma que quiere. A veces nosotros hemos abierto un círculo desde nuestra conversión, ¿no? Y estamos ahí recorriendo un camino, pero quien va a cerrar ese círculo del propósito de Dios en nuestras vidas es Él. Y Él es el único que puede hacer las cosas. Dios nos ha llamado a ser fieles, a pelear la buena batalla de la fe, ¿no? Bueno, la oración sostiene nuestra capacidad espiritual. ¿Cómo podemos mantenernos espiritualmente bien si no oramos? Es imposible. No te engañe el enemigo, que piensas que la vida es solamente comer, vestir, ir a trabajar, estar con la familia. No, hay más. Tenemos que buscar espacios para nuestro tiempo de oración. Hay que sacrificar algo. Así que sostiene nuestra visión, sostiene los dones que Dios nos ha dado en la intimidad con Él, ¿no? La oración nos mantiene celosos de la santidad, justicia, verdad, deseo de que su reino se extienda para ver su nombre ensaltado. La oración nos mantiene despiertos. Jesús ya lo dijo, ¿no? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y a los discípulos le vino el sueño, ¿no? Y cuando nosotros entramos en el sueño, dejamos de percibir las cosas espirituales, no entendemos, no discernimos lo espiritual. Y eso hace que seamos presa de muchas cosas. A través de la oración tenemos un privilegio que colaboramos con Dios. La oración nos hace partícipes de su plan de salvación. Cuando Dios nos llama para edificar su iglesia, restaurar y hacer sus obras, todo su reino y todo lo que Él enseña. Así que no somos meros espectadores. Hermanos, Dios no nos ha llamado a ser espectadores. Es como en el equipo de fútbol. Si uno de los jugadores entra en el equipo del fútbol y solamente quiere ver a como jugador, solamente quiere ver cómo juegan los demás, no, Dios nos ha llamado a jugar con Él y participar de las victorias que Él nos ha dado. Sus victorias son las nuestras. El desarrollo espiritual que podamos adquirir también es algo que glorifica a Dios. Algo que yo descubrí hace un tiempo atrás, ¿no? Es que podemos decir que Dios, lo vemos en la palabra de Dios, que Dios ha limitado en algunos aspectos a las oraciones constantes y perseverantes de la Iglesia. Eso nos hace sentir también que su obra es nuestra y que no somos y que somos participantes de sus intereses y también de su gloria. O sea que Dios quiere que su Iglesia ore. Dios ha limitado a que Él obrará en la medida que la Iglesia ore. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando Pedro fue liberado de la cárcel, la Iglesia oraba. Y Pedro salió de la cárcel, pero salió de la cárcel porque la Iglesia oraba. Entonces hay
cosas que Dios quiere que nosotros entremos en la vida de oración, porque a través de esa vida de oración Dios también quiere soltar su gracia, sus bendiciones y su misericordia hacia nosotros, ¿no? Las oraciones son importantes, ¿no?, y perseverantes de la Iglesia. Cuando vemos en Apocalipsis 5:8 y 8:3 que había allí dos cáliz, los cáliz que habla claramente Apocalipsis que son las oraciones de los santos. Allí en la eternidad, para que las promesas de Dios se cumplan en el fin de los tiempos, en la venida de Cristo y en la redención de la Iglesia y en el establecimiento del reino de Dios por la eternidad, tiene un tremendo valor las oraciones de la Iglesia a través de los tiempos. ¡Aleluya! Las oraciones de la Iglesia a través de los tiempos tienen una importancia eterna, y allí vemos en Apocalipsis que están las oraciones de los santos, porque cuántos han clamado, cuántos han orado en cualquier país, en cualquier lugar, en cualquier iglesia, en cualquier familia. Hermanos, tu oración tiene importancia, puede estar allí en esa copa. Pues en Apocalipsis 8:3 dice que un ángel añadió a las oraciones de los santos, añadió otra porción más. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios se cumplirán también cuando la Iglesia ora. Aleluya. No, Dios ya hará, bueno, Él es soberano, ¿no? Pero eso es una mentira, no es teología pura, eso es comodidad. Sí que es verdad que eso es cierto, que como dice Efesios 3:20, que Dios hace más de lo que pedimos y hace más de lo que entendemos. Es verdad, Dios no está limitado tampoco a nuestras oraciones, porque Dios lo puede hacer aunque tú no oras, pero es valiosa la oración tuya para Dios. Entonces, cuando vemos el tema de la oración, nos damos cuenta de la importancia teológica que tiene y cómo Dios respalda todo eso. La Biblia, Jesús mismo nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto es algo que Jesús lo enseñó. Él mismo también fue ejemplo en cuanto a la vida de oración. Y Tesalonicenses 5:17 dice: orad, pero sin cesar. Orad, pero no ceses. No ceses, no ceses. Aviva la vida de oración. Aparta el tiempo de oración. Tu vida va a cambiar, tu percepción espiritual, tu concepto de Dios y la santidad de Dios. Y eso va a hacer posible que luego tú seas santo, porque cuando tú miras a un Dios santo y te ves tan sucio, estás cuidadoso de no mancharte, porque no quieres deshonrarle. ¿Cómo mantener nuestra santidad? Pues tenemos que orar. Cuando viene la tentación, ora, no la acaricies. No mires dos veces a la tentación. Trata de salir de ella cuanto antes por medio de la oración. Reprende los malos pensamientos. Ata las malas actitudes en tu corazón. Transforma tu vida por la gracia de Dios. Pero ¿quién puede hacer eso? Es el poder del Espíritu Santo en nosotros, el que nos cambia. No es por fuerza, no es con ejército, no es porque te pones así. ¿Qué va? Es el poder del Espíritu Santo el que nos ayuda a vencer la tentación, a caminar en santidad, a ser perseverantes, íntegros, justos. Y es lo que realmente mantiene nuestra vida de oraciones, nos mantiene en óptimas condiciones. Cuando leemos en Romanos 10:14 que habla sobre ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo serán enviados si no hay quien les llame? Bueno, antes me sabía muchos versículos, pero ahora ya el CD-ROM Romanos 10:14. Cuando Pablo está diciendo aquí: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán si no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Está diciendo que la Iglesia tiene que hacer algo, porque las cosas
no salen así, de la nada y milagrosamente, sino que hay algo que la Iglesia tiene que hacer. Y si no lo hace, ahí el otro día puse una piedrita, Lucas 14, si nosotros callamos, las piedras hablarían. Lo dijo Jesús. Si tú callas, ¿sabes quién va a coger tu voz? Una piedra. Y es verdad, la arqueología y la historia habla mucho y da mucha, apoya mucho la historia bíblica, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, ¿no? Pero yo luego digo, y si nosotros dejamos de orar, entonces Dios ¿cómo obrará? Si dejamos de orar, ¿cómo Dios va a obrar? Si no predicas, ¿cómo se van a convertir? Si dejamos de orar, pues tampoco podemos. O sea que Dios quiere que su iglesia esté aquí, ¿para qué? Pues para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos y lo que Él no va a hacer por nosotros, sino que nosotros somos colaboradores de Dios, ministros de Dios, somos los enviados. ¿Cómo se llama cuando hay un país que lleva embajadores de Cristo? Un embajador tiene todo el poder y el respaldo de su país político. Cuando tú sales a la calle, predicas o estás orando, tienes todo el respaldo del poder de Dios en tu vida. El Dios del universo es el que nos el Dios del universo es el que nos promociona y el que nos envía y el que nos apoya y el que el Señor dice que estará con nosotros todos los días. Solamente para ir un poco, seguiremos hablando en algún otro momento sobre la oración. Me gustaría que tendríamos un tiempo de oración. La oración no tiene diferentes partes. A algunos les gusta mucho la adoración, nos gusta mucho la acción de gracias, la alabanza, la meditación, contemplación, que dice la Biblia que miramos el rostro de Dios y somos transformados solamente por mirar la contemplación de la gloria. Pero la oración también tiene confesión, tiene petición y es intercesora por los demás, por otras personas, por nuestro entorno, lugares, situaciones, naciones, misioneros, etcétera, etcétera. Así que cuando oramos, no nos quedemos ahí poniendo, yo qué sé, un cassette, cantando unas canciones y adoramos, ¿no? Pero eso no es la oración, es una parte. Entonces, también tenemos que aprender. Los discípulos dijeron al Señor, enséñanos a orar, porque ellos vieron que Jesús, algo había, que en ese tiempo de oración algo transformaba su entorno. Y ellos se dieron cuenta, no, Jesús, enséñanos a orar, porque queremos ser como tú. Porque sabemos que tú a veces te vas al monte, a veces cierras ahí la puerta, nadie te ve, no sabes dónde está, pero cuando aparece surgen los milagros, el poder, la gloria. Enséñanos a orar, porque hay ahí algo que yo lo quiero, ¿no? Enséñame a orar, Señor, porque yo quiero parecerme a ti también, es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces también, si queremos ser seguidores de Jesús, nuestra vida de oración tiene que crecer, no puede menguar, no puede menguar. Solamente terminar diciendo que también es importante orar con el entendimiento, no solamente en lenguas, sino orar también con nuestro entendimiento, saber por qué oramos. Pero la Biblia también dice que podemos orar en el Espíritu, hay un gemir, y podemos dar lugar al Espíritu Santo en ese gemir. Hay un gemir del Espíritu en nosotros que gime por algo que no se está haciendo, por alguien. Gime porque Dios quiere ver la gloria de Dios, que nosotros veamos la gloria de Dios. Dios quiere derramarse, manifestarse. Hay un gemir en nuestro interior cuando el Espíritu Santo se mueve. Puede haber un lloro, puede haber un lamento, una tristeza por nuestra nación, por las familias, por la gente, que el Espíritu Santo pone ese gemido. Y también podemos orar por el entendimiento, 1 Corintios 14, 15, y podemos orar en el Espíritu y gimiendo, Romanos 8,
26. Y cuando entramos en la vida de oración, hay cosas extraordinarias, maravillosas, en las que nos podemos quedar perplejos. Hay una dimensión en la que cuando el Espíritu Santo te revela dónde estás, qué estás haciendo, y realmente contemplas y sientes cuál es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, eso es algo que revoluciona tu vida. No puede ser igual, no puede ser igual. Cuando entras en una vida de oración, tu vida tiene que cambiar, no puede ser igual. Algo drástico, se tiene que romper estructuras, aspectos, y eso es lo que Dios también nos quiere dar. Pero es el poder de Dios en nosotros, la que rompe, la que actúa, la que obra en nuestros corazones.